Gloria a Dios. Yo voy a invitarle que se ponga de pie y así vamos a dar comienzo a esta reunión, la reunión de oración, donde vamos a preparar también nuestros corazones para adorar a Dios y también para orar. Amén. Como lo hacemos cada viernes, ya el último viernes aquí del año 2023, pero es una bendición de Dios estar aquí en su casa y estar junto a los hermanos y a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a preparar nuestro corazón. Usted desde su lugar también puede buscar a Dios, puede orar, pedir. Sabemos que la palabra de Dios dice que claman sus hijos y que Dios les oye. Qué lindo, ¿no? De saber que Dios siempre está atento a nuestras oraciones. Vamos a cerrar nuestros ojos y así vamos a comenzar a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque esto se merece nuestro Dios. Te adoramos, Señor. Queremos preparar nuestros corazones, Señor, para adorarte y para clamarte. Te adoramos, Señor. Ven, Señor. Glorifícate, Dios, en medio de este lugar. Señor, ven, Señor, y paséate en este lugar. Mientras te adoramos, Señor, mientras, Señor, se escucha el sonido de cada instrumento, mientras las voces, Señor, suben delante de tu presencia. Glorifícate, Dios, glorifícate. Ven, Señor, ven y llena nuestras vidas, Señor. Nunca olvido el gozo en mi corazón, tu presencia disfrutar. Necesito hoy volverme hacia ti. Queremos ser llenos, Señor. Llena, Señor, nuestras vidas de tu presencia. Aleluya. Nunca olvido el gozo en mi corazón, tu presencia disfrutar. Yo necesito hoy volverme hacia ti, ser lleno. Aleluya. Ven, Señor. Vamos, iglesia. Ven, 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 acércate
Ser lleno, Señor, de tu presencia. ser lleno. Ven, Señor, y llena. Llena con tu presencia, Señor. Paséate en este lugar, Dios. Padre, mientras te adoramos, mientras buscamos tu rostro, paséate en este lugar, Dios. Padre, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, Señor. Aquellos que han dispuesto, Señor, su corazón, Señor, para adorarte. Han tomado este espacio, este tiempo, Dios, para buscar tu rostro. Te adoramos, Señor. Yo necesito volverme hacia ti, ser lleno. Nunca olvido el gozo en mi corazón, tu presencia disfrutar. Yo necesito hoy volverme hacia ti, ser lleno. Ser lleno. Ven, Señor. Ven y llena. Glorifícate, Dios. Glorifícate, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor. Digno eres, Dios, en este lugar. No cesamos de buscarte, Dios. No cesamos de buscar, Señor, de tu presencia. Refugio de mi alma, Salvador, Redentor. Refugio de mi alma, Salvador, Redentor. Refugio de mi alma, Salvador, Redentor. Refugio de mi alma. Solo daré la gloria a Él, solo daré la gloria a Él. Refugio de mi alma. Solo daré la gloria a Él, solo daré la gloria a Él. Refugio de mi alma. Solo daré la gloria a Él, solo daré la gloria a Él. Refugio de mi alma, Salvador, Redentor. Refugio de mi alma. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Rey. Eres digno en este lugar, Señor. Refugio de mi alma, Salvador, Ven, Señor. Redentor. Manifiéstate, Dios, como el único Salvador de nuestras almas. Ven, Señor. Daré la gloria
Te damos la gloria, Señor. La gloria A ti te damos la gloria, Señor. refugio de mi alma. A ti te damos la alabanza, la adoración, Solo daré la gloria. porque eres digno, Dios. Solo daré la gloria a Él, refugio de mi alma. Solo daré la gloria a Él, solo daré la gloria a Él, refugio de mi alma. Solo daré la gloria a Él, solo daré la gloria a Él, refugio de mi alma. Solo daré la gloria a Él, solo daré la gloria a Él, refugio de mi alma. Solo daré la gloria a Él, solo daré la gloria a Él, refugio de mi alma. Solo daré la gloria a Él, solo daré la gloria a Él, refugio de mi alma. Salvador, Redentor, refugio de mi alma. Salvador, Redentor, refugio de mi alma. Salvador, Redentor, refugio de mi alma. Solo daré la gloria a Él, solo daré la gloria a Él, refugio de mi alma. Solo daré la gloria a Él, solo daré la gloria a Él, refugio. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Rey. Y así queremos también orar delante de tu presencia, Dios. Queremos clamarte a ti, Señor, en este lugar. Padre, sabiendo a donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás. Queremos orar, Señor, por cada necesidad, por cada petición. Padre, manifiéstate. Padre, en ti nos deleitamos. Y así como dice tu palabra, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él será quien va a conceder las peticiones de tu corazón. Padre, tú sabes cuántas necesidades, cuántas peticiones, Señor. Señor, han venido a este lugar. Señor, oramos por cada necesidad. Glorifícate en tus hijos, Señor. Mira, Señor, cada necesidad. Aquellos que, Señor, se encuentran en luchas en su corazón. Manifiéstate en sus vidas. Aquel que está, Señor, falto de fe. Aquel que está cansado. Aquel que está preocupado. Señor, obra, Señor, en cada vida. Ven, Señor, manifiéstate en este lugar. Te adoramos, Dios. Claman los justos, dice tu palabra.
Y hemos venido con clamor a ti, Señor. Hemos venido a ti, Señor, para orar. Hemos venido a ti, Señor, para que seas tú, Señor, quien te glorifique, Señor, en cada situación. Padre, aquellos que están afligidos, aquellos, Señor, que están al borde, Señor, de bajar los brazos. Padre, porque las pruebas, las luchas han superado sus vidas. Pero sabemos, Señor, que los que confían en ti no serán avergonzados. Ven y obra, Señor. Hazte fuerte, Señor. Comienza a obrar, Señor, en cada corazón, en cada vida. Padre, aquellos, Señor, que están pasando momentos difíciles, la situación, Señor, económica, aquellos que necesitan un buen trabajo, Padre, comienza a conceder. Abre la ventana de los cielos, Señor. Derrama las bendiciones sobre tus hijos. O aquellos que se acercaron por primera vez aquí en tu casa, Señor. Concede las peticiones. Ven, Señor. Manifiéstate, Dios. Ven y obra con poder, Señor. Haz milagros, Señor, en este lugar, en sus vidas. Ven, Señor. Oramos por cada familia. Oramos, Señor, por los jóvenes. Padre, oramos por los niños, por los matrimonios. Oramos, Señor, por cada hogar. Manifiéstate, Dios, mientras te adoramos. Mientras te adoramos, Señor. Sí, Señor. A ti te damos la gloria, Señor. A ti te damos, Señor, las gracias por todo. Gracias, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú traerás respuestas. Sabemos, Señor, que vas a conceder la petición de cada corazón, Señor. No depende de nosotros, sino de ti, Dios. Ven, Señor. Comienza a fortalecer, Señor, a aquellos que se sienten débiles. Padre, dice tu palabra que multiplicará las fuerzas como las de un búfalo. Levanta el que está caído. Señor, aquel que ha dejado de buscarte. Aquel que ha dejado, Señor, de orar, de leer tu palabra. Trae un renuevo, Señor. Trae un renuevo para cada vida. Ven, Señor. Nosotros traemos adoración, adoración, que estremece el alma. Buscando solamente de su gloria. Comienza a revelarse su poder. El débil que no encuentra la victoria. Contigo ahora puede renacer, renacer, renacer. Buscando solamente de su gloria. Y así seguimos buscando, Señor, Comienza a revelarse su poder. de tu presencia, Dios. Ven, Señor. El débil que no encuentra la victoria. Ven y glorifícate, Dios.
Trae gozo, trae paz a aquel que no lo tiene. Ven, Señor. Multiplica las fuerzas, Dios. Ven, Señor. Mientras te adoramos, Señor. Mientras levantamos nuestras manos, Señor. Mientras oramos a ti, Dios. Mientras clamamos a ti. Mientras, Señor, muchos de tus hijos dan a conocer su necesidad. Sabemos que te vas a manifestar en ellos. Porque veremos tu gloria, Señor. Porque para ti nada es imposible, Señor. Lo que es imposible para el hombre, para ti es posible. Ven y cambia, Señor. Trae paz, trae gozo, Señor. Derrámate, Señor, en cada vida. Aún en aquel que no entiende, Señor. Aquel que no comprende, Señor, este momento. Derrámate. Ven, Señor. Te adoramos, Dios. Aleluya. Ven, Señor. Aleluya. Te adoramos. Y así seguimos orando, Señor. Y así seguimos clamando, Padre. Oramos, Señor. Oramos por cada vida. Padre, aquellos que nunca han tenido un encuentro contigo, Señor, oramos por ellos. En un mismo espíritu, Señor. Queremos orar, Señor. Aquellos, Señor, que están perdidos en las adicciones. Oramos, Padre, por cada familia, cada hogar. Te glorificamos, Dios. Digno eres, Señor. Ven, Señor.
Gracias te damos, Padre, queremos ver tu gloria. porque nos has permitido, Señor, poder orar y adorarte. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti hay esperanza. Y esta es la confianza que tenemos en ti, Dios, que cualquier cosa que pidamos, tú nos oyes. Te damos las gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso, iglesia. Bien fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos, Dios les bendiga. Les invito a que tomen asiento. Vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico, tema número 9, la fe. Vamos por el discipulado número 5, si lo quieren buscar, la iglesia. Congregarse, perdón, es el discipulado número 5. Está en relación al estudio bíblico número 8, que es la iglesia. Así que hoy vamos a ver el estudio bíblico de la fe. Luego seguramente veremos el discipulado de la fe. Les recordamos a aquellos que vienen por primera vez que los estudios bíblicos son estudios doctrinales del concepto que la Biblia nos enseña de cada tema. O sea, qué es el arrepentimiento, qué es la fe, qué es la iglesia, qué es el pecado. Y los discipulados es la explicación pragmática de cómo yo me debo comportar ante esa doctrina, ¿verdad? Sé que la iglesia forma parte de esto y el discipulado sería cómo me debo congregar, cuánto tengo que congregarme, cuántas veces vengo a la iglesia, etcétera, etcétera. Así que vamos a arrancar con el tema la fe, estudio bíblico, la fe. La temática o los ítems o los temas que vamos a desarrollar son el concepto secular de la fe, lo que piensa la gente que es la fe, fuera de lo que es la iglesia. La fe según las Sagradas Escrituras, que es lo que nos interesa propiamente dicho a nosotros, el origen o el inicio de la fe, utilidades de la fe. Vamos a ver un tema muy importante que es un enunciado más que una pregunta, y es que la fe es sometida a prueba. Y la palabra de Dios habla mucho de este tema. ¿Y cómo obtenemos la fe? ¿Sí? Bueno, vamos al primer ítem o enunciado. ¿Qué significa la fe para la gente? Bueno, la fe es estar seguro. Esto lo van a encontrar, esta definición la van a encontrar en los diccionarios como de la Real Academia Española o diccionarios como el Capeluz o diccionarios de origen español. La fe es estar seguro de la existencia de una idea, no necesariamente de Dios, sino de una idea, o hecho sin existir pruebas lógicas o visibles. Es la confianza en el dicho o el hecho de una persona. Por ejemplo, los griegos creían que existía Apolo. Los griegos creían que existía Zeus, el dios del trueno. Y cuando sonaba un trueno en los cielos decían, es Zeus que está enojado. O es Zeus que quiere darnos un mensaje. Los romanos creían en Marte, el dios de la guerra. Y cuando iban a la guerra le oraban a Marte. Y lo consideraban el dios que vivía en el planeta Marte, por ejemplo. Entonces, los egipcios creían que Dios era Ra, el sol, y que Isis era la luna, una diosa, y Ra y Isis eran matrimonio. Entonces, la fe es estar seguro de la existencia de una idea o un hecho sin existir pruebas lógicas o visibles, porque nadie vio en su vida a Ra, ni nadie vio a Zeus, ni a Apolo, ni a Neptuno, ni a ninguno de los deidades que crearon los seres humanos, ¿sí? Es la confianza en un dicho o en un hecho de una persona, religión o institución. Por ejemplo, los tehuelches creían, por ejemplo, en un dios que organizaba toda la naturaleza y le ponían sus nombres, ¿verdad?, a sus dioses. Y los egipcios creían que sus dioses también se incorporaban en animales. No tenían ninguna prueba, nunca vino un gato, un perro y le dijo, y habló en español o en el idioma egipcio, y le dijo, yo soy un dios. Pero bueno, ese es el concepto de la fe. Es creer en una idea, en un hecho, sin existir pruebas lógicas ni visibles. Es la confianza en un dicho o hecho de una persona, religión o institución, sin necesidad de que haya sido confirmado
por la experiencia o la razón o la ciencia. ¿Sí? Ese es el concepto secular de la fe. No tiene que ser probada ni por la razón, ni por la experiencia, ni siquiera por la ciencia. O sea, la fe no requiere que yo le demuestre a usted la existencia de Dios a través de un acto científico, ya sea una medición, una radiografía, una resonancia nuclear magnética, un espectrómetro o lo que sea. Yo no tengo por qué explicarle la existencia de Dios a través de la ciencia. Ese es el concepto de la fe. ¿Sí? Ni la experiencia propia, ni la razón siquiera. ¿Sí? Bien, este es el concepto de la fe en el mundo secular, lo que piensa la gente, o sea, es la idea dogmática de algo. Según las Sagradas Escrituras, que es lo que nos interesa aquí, es donde nos vamos a frenar un poquito. Es la confianza y creencia ciega, es decir, sin cuestionamiento en los pensamientos, relatos, enseñanzas, doctrinas espirituales y planes de Dios plasmados en la Biblia. Eso es la fe para nosotros. ¿Por qué decimos que creemos de manera ciega, que sería más bien como un simbolismo de la palabra sin cuestionamiento? Es porque no cuestionamos los mandatos que Dios nos dio en las Santas Escrituras. Yo no agarro la Biblia y digo, bueno, Señor, ¿por qué no hiciste la salvación de otra manera? ¿Por qué en vez de enviar a Jesús hubieses hecho el plan de salvación con otro método? ¿Por qué no, como algunos dicen, por qué, pastor, Dios no frenó a Adán y Eva? Y terminábamos con todo esto. Y todo esto no existiría. Y tampoco hubiese existido el plan de contingencia que es Jesús. Dios frenaba a Adán y Eva, le decía, no, quietos. Obviamente que hay respuesta para eso, el libre albedrío y otros estudios bíblicos que ya vimos. Pero no cuestionamos, los creyentes, el plan que Dios nos dio para la salvación. Más bien lo aceptamos. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban en pecado y que habían cometido un error que fue la desobediencia muy grande, dice que lo primero que hicieron para cubrirse, porque se vieron desnudos, fue agarrar hojas de higuera, de plantas, y taparse porque se sentían avergonzados entre ellos mismos y ante Dios mismo. Y cuenta la Escritura que cuando el Señor le pregunta a Adán y Eva dónde están, y no es porque Dios no sepa dónde están, no jugaba a las escondidas a ver dónde estaban, sino que Dios sabe todo porque es omnipresente, omnisciente y omnipotente, o sea, está en todo lugar, lo sabe todo y es omnipotente y tiene todo el poder. Por lo tanto, sabía muy bien dónde estaba Adán y Eva. Simplemente la pregunta fue retórica, como para que ellos digan, estamos mal, estamos errados, cometimos lo que tú dijiste que no teníamos que hacer. Entonces, el Señor le pregunta a ellos, ¿dónde están? La respuesta de ellos tendría que haber sido, estamos en pecado, estamos en desobediencia, estamos en rebeldía, estamos en rebelión. No, la respuesta fue, estamos escondidos, porque tenemos miedo, y nos cubrimos con estas hojas porque nos da vergüenza. Y comenzaron a echarse la culpa uno al otro, ¿verdad? Adán dijo, la mujer que me diste, la mujer le dijo, la serpiente me engañó, etcétera, etcétera. Y cuenta la Escritura que el Señor mata a un animal, saca las pieles y los viste con piel de animal. Primer simbolismo de la muerte de Cristo, de alguien sacrificado para la redención y para cubrir los pecados de una persona. Esa es la primera simbología que aparece en la Biblia. Pero ahí vemos que ellos no cuestionan la forma en que Dios lo iba a hacer. No es que dijeron, bueno, ahora, ¿por qué no mejor lo hacemos de otra manera? ¿Por qué no mejor nos das un tapado de piel o me das otra vestidura? No, el Señor le dijo, lo voy a hacer así, con derramamiento de sangre. Mata a un animal, simbolismo de que alguien moriría por nuestros pecados, que es Cristo. De ese animal saca las vestiduras y le dice a Adán y Eva, sáquense esas hojas de higuera y pónganse esto. Esta es la forma. No hubo cuestionamiento, es que no debe haber cuestionamiento en las formas de Dios. Esa es nuestra fe. No cuestionamos las Santas Escrituras. La persona que cuestiona las Santas Escrituras ya es una persona que va a fracasar ampliamente en su fe y en su plan con Dios. ¿Sí? Hay quienes las cuestionan, sí, por supuesto. Hay quienes las contradicen, la critican y la cuestionan. ¿Sí? Entonces ya ahí van a tener un gran y serio problema. Veamos lo que dice Hebreos 11:1-2. Es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí repetimos un poquito, nosotros creemos sin ver, aunque después Dios nos puede dar diferentes señales y mostrarnos su existencia, ¿sí? La gente dice, muchas personas han tenido experiencias muy importantes y muy lindas con el Señor, ¿sí? Pero la fe radica en este concepto. La fe, pues, es la certeza, ¿sí?, de lo que se espera. ¿Qué certeza? Es cuando uno da en el blanco, cuando uno está convencido de algo. Eso es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Está hablando de Noé, está hablando de Lamec, está hablando de Job, está hablando de Abraham, está hablando de Moisés. Esos son los antiguos, ¿sí? Entonces esa es la fe. Leemos la Biblia, la creemos, no la cuestionamos y no necesitamos una comprobación ni científica, ni siquiera necesitamos ahora sentir la presencia de Dios para saber que está Dios con nosotros. Porque veo que algunos dicen, quiero sentir a Dios. Y esa es una palabra media ambigua. No sabemos qué es sentir a Dios. Uno dice, y yo para mí Dios es como un fuego, pastor, así que entra en la espalda. Y a veces ese sentir de Dios puede ser un poco de sugestión o no, depende de cada persona. Otro sentir a Dios es empezar como a aletear y se empiezan a mover para todos lados. ¿Es así, pastor, o no? No le digo que no es así. No podemos cerrar la presencia de Dios en una sola manifestación, porque Dios es Dios. Y para Dios todo es posible y las manifestaciones de Él son infinitas. Pero a veces tratamos de encontrar la presencia de Dios de manera que sea ostensible por nuestros sentidos. Olfato, tacto, palpación, o sea, el tacto, vista u nuestro oído. Y eso es un error. Si usted me dice, pastor, ¿está Dios aquí? Sí, acá está. Y quiero verlo, y bueno, ahí ya arrancamos mal con la fe entonces. Ahora, ¿Dios podría manifestarse? Sí, se puede manifestar de muchas formas. Hay gente que vieron ángeles, hay gente que tuvieron experiencias físicas y corporales muy importantes. De hecho, el apóstol Pablo en un momento dice, no sé si en mi cuerpo o fuera de él, si vivo o muerto, no sé cómo, fui al tercer cielo. Y vi cosas inefables, o sea, cosas que no puedo contar porque nadie las entendería. Se entienden cuando esté uno en aquel lugar, ¿sí? Es como si mañana viniese un astronauta y le preguntamos, señor astronauta, ¿usted vio algún color en el espacio? Sí, vi un color nuevo. Porque no vamos a, obviamente que no nos vamos a quedar con la idea que en el universo solo los colores que existen son los que vemos aquí del arco iris. No, hay muchísimos más que no están en el espectro de la luz solar nuestra. Entonces uno le dice a un astronauta, ¿usted me podría explicar el color que vio, no sé, cuando fue su cohete a la luna? Y no, ¿y cómo te lo puedo explicar si nunca lo viste? Nunca lo aprendiste en el colegio. Esas son las cosas inefables que vio el apóstol Pablo, que dice, no las puedo explicar, no las podemos entender, hay que estar allí para entenderlas. Y él tuvo una experiencia espiritual muy grande con Dios. Pero el concepto de la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe radica en que creemos que el Señor está aquí con nosotros, a pesar de que no sentimos absolutamente nada, desde el punto de vista de nuestros sentidos del cuerpo, ¿sí? Esta fe, aparte de creerse, debe ser puesta en marcha a través de las conductas, actividades u obras. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Uno podría preguntar, bueno, pastor, ¿cuáles son las obras de la fe? Bueno, todo lo que tiene que ver conforme al plan y a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se congregue, bueno, fe es venir a congregarse. La voluntad de Dios es que haga el plan de Él, eso es fe. La voluntad de Dios es que cambiemos el corazón y abandonemos el pecado y nos santifiquemos, bueno, eso forma parte de la fe. La voluntad de Dios es que oremos y oramos, eso son las obras de la fe. La voluntad de Dios es que ayudemos al prójimo y lo ayudamos, eso son las obras de la fe. La voluntad de Dios es que levantemos una iglesia y prediquemos en ella, eso forma parte de las obras de la fe, ¿sí? La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es como un padre que diga, yo amo a mi hijo, pero no le doy de comer, no lo visto, no lo cuido, no lo corrijo, no le guío en su camino,
no atiendo sus necesidades, entonces usted por más que diga que ama a su hijo, sus obras están muertas y ese amor que dice tener está muerto, es un amor engañoso. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y es nuestra obligación como creyentes buscar cómo debo alimentar la fe y cómo debo crear las obras para que esa fe no esté muerta. No es el plan, o sea, la iglesia y el pastor te pueden ir indicando qué hacer para que esa fe esté en actividad y en marcha, pero la obligación del creyente es encontrar eso en las Santas Escrituras. Sigamos. ¿Dónde inicia la fe? ¿Dónde comienza esta virtud, como decir la palabra amor? Porque la fe es tan antigua como la palabra amor. Ustedes cuando prediquen en la calle y la gente le diga, no, porque la fe es una cosa que el hombre creó. No, la fe no. La fe es tan antigua como decir la palabra amor o como decir la palabra querencia. Desde que el hombre es hombre, como especie hablo, no como género femenino masculino, desde que el hombre es hombre, en su corazón, en su alma, radica la fe. Ya viene genéticamente metida en nosotros. Algunos tendrán fe en Dios, otros tendrán fe, no sé, en el reflector que tenemos aquí arriba, pero la fe forma parte de las virtudes del ser humano. No es algo que sea enseñado, viene dentro de las emociones. A los seres humanos no se le enseñan las emociones, se las condicionan, que no es lo mismo. Si yo tengo un joven aquí que nace en un lecho familiar coherente, en un lecho familiar bueno, es muy factible que ese niño, sus emociones radiquen en ser un niño amoroso, afectuoso, poco violento, respetuoso, y empieza a adquirir todas esas cuestiones emocionales en su vida. Ahora, si ese niño nace en una selva, solo, criado por un animal, indudablemente sus emociones se van a desarrollar igual porque están dentro de su alma. ¿Ya? Es decir, si una persona tiene alma, y todos tienen alma, ya tiene emociones. Esas emociones van a ir por un lado más bien de tipo salvaje, de tipo violento, de tipo agresivo, etcétera, etcétera. ¿Se entiende eso? Entonces la fe comienza desde el comienzo de todas las cosas. Cuando el Señor sopla en el ser humano espíritu y le da alma y lo hace un ser viviente, ya en esa alma está la fe, que después uno la redirecciona hacia donde quiere, como el amor y la querencia. Uno lo redirecciona a donde quiere, uno quiere más una cosa que la otra, o quiere más a una persona que a otra. Uno aplica sus emociones de forma positiva más hacia una persona que a otra. La fe comienza en el Génesis con Adán y Eva. Ellos debían creer los mandatos de Dios, eso era fe. Dios le dijo, Adán y Eva, no vas a tocar de este árbol, del fruto de este árbol, perdón, porque ciertamente moriréis. Y ellos tenían que creer en eso, y eso ya era fe, porque tenían que creer en algo que no tenían la experiencia, que no habían visto. De hecho, Satanás vino a convencer a Eva de que lo que el Señor le estaba diciendo era mentira y que ella tenía que, por su propia experiencia, probar si realmente eso era verdad. Y le empezó a mostrar el fruto de ese árbol como codicioso a los ojos y agradable a su vida. La fe comienza en Génesis con Adán y Eva, debían creer los mandatos de Dios, cómo no comer del fruto prohibido. Debían creer a Dios y obedecerlo sin cuestionamiento, y esto implicaba poner por obra ya la fe. Porque el aceptar el mandato de Dios, no comas de este fruto, porque ciertamente si comes morirás, eso implicaba fe. Cuando usted viene a la iglesia y a través de la Biblia el pastor o el predicador o el líder le dice, mire, no cometa estos pecados porque ciertamente le va a ir mal, no le está dando un consejo del mismo, le está dando un consejo que figura en la Biblia. Usted lo toma y dice, voy a empezar a ponerlo por obra. Eso ya es un acto de fe. ¿Por qué? Porque tiene que creer que lo que dijo esa persona viene de parte de Dios. Y tiene que creer que Dios le está diciendo que eso le va a hacer mal y es mejor obedecerlo sin cuestionar porque le va a ir bien. ¿Sí?
el Señor le dice a Josué, mira Josué, yo te voy a demandar que te esfuerces y seas valiente, que guardes este libro de la ley de día y de noche, que medites en él todos los días de tu vida y los escribas en las tablas de tu corazón y se los enseñes a tus hijos. Y todo te saldrá bien. Entonces Josué tenía que creer que esas palabras que Dios le dio eran correctas. Y entonces Josué decía, para que me vaya todo bien, tengo que esforzarme y ser valiente. ¿En qué? En las cosas de Dios, porque de hecho Dios lo había nombrado sucesor de Moisés. Tengo que meditar en su palabra todos los días y tengo que guardar sus mandamientos en las tablas de mi corazón y no solo ponerlos por obra, sino que enseñárselos a mis hijos para que ellos también lo hagan. Entonces el Señor me dijo que me irá bien. Ahí no había experiencia, no había vista, no había gusto, no había olfato, no había oído, no había ningún sentido de percepción que usamos los seres humanos para creer. Tenía que creer. Eso es la fe, ¿sí? Esta fe, Génesis 3, 2 al 3, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces, lo primero que hizo Satanás es quebrarle su fe. O sea, quebrarle su creencia. Le dijo, ¿sabes qué? Es mentira. No es así. Lo que pasa es que sabe Dios que si tú comes del fruto serán abiertos tus ojos y serás como él. ¿Sí? Entonces, en algún momento Eva dejó de creer a la voz de Dios y le empezó a creer a la voz de la serpiente, del diablo. ¿Sí? Simbolizado en el cuerpo de un animal como la serpiente. Esta fe era duradera a todo linaje de la tierra porque se extiende a otras personas como ser Abraham y su esposa que no eran judíos. O sea, lo que nos está mostrando que la fe arrancó desde el comienzo en el ser humano y no por una nacionalidad. Se transmitió a través de todos los seres humanos. ¿Sí? Ese es el origen de la fe. Hebreos 11:11. Pero por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, el origen de la fe es en Génesis. El origen de la fe ya radica en el momento que Dios nos dio vida. Y cualquier niño o niña que nace en este mundo se desarrolla y tiene ese potencial de fe adentro de su alma, o llamado corazón, como muchas veces la Biblia refiere el alma, como el corazón. ¿Sí? Si tienen frío, me levantan la mano y hago prender la caldera, y si no, seguimos. Entonces, este es el inicio de la fe. Y el inicio de la fe implica creer. Tener la convicción de lo que Dios nos dice en su palabra es lo correcto. Y no necesito comprobarlo. Aunque Dios, a través de su misericordia, nos va a dar un montón de factores de comprobación de su existencia para que nuestra fe de alguna manera se pueda afirmar. Un factor de comprobación fue la venida de Cristo a la tierra. Un factor de comprobación son los milagros. Un factor de comprobación es ver la naturaleza y la perfección que tiene para darnos cuenta que una mano poderosa digitó todo esto. Dios nos da factores de comprobación para que nuestra fe se reafirme. Pero el concepto de la fe no radica que tenga que de alguna manera mostrarlo. Yo no subo al púlpito y le predico y le digo, bueno, ahora que terminé la prédica, Dios se va a parar al lado mío para que usted crea y lo va a ver. Y bueno, Dios, vení, parate acá. No, no va a pasar nada de eso, ¿sí? Y tampoco le predico a la gente que en sus experiencias personales tengan que tener situaciones, no sé, aunque pueden existir, que tengan situaciones físicas de la presencia de Dios, aunque la Biblia relata de personas que tuvieron esas experiencias. Por ejemplo, a Lot se le aparecieron ángeles, a Abraham también. Dios le habló directamente a Pablo en su naufragio, previo a su naufragio, ¿sí? Y tuvieron visiones y sueños porque forman parte de la reafirmación de la fe. Seguimos. Esta fe fue creada por Jesús antes de la fundación del mundo, aunque se expresa de forma corporal en el Nuevo Testamento. Recordemos que Jesús no fue creado en el Nuevo Testamento. Jesús
no tiene ni principio ni fin, o sea, es el alfa y el omega, ¿sí? El antes, el después y el ahora, o sea, Él es Dios, forma parte de Dios y de la Trinidad. Por lo tanto, la fe es creada por Jesús, ¿sí? Y se manifiesta luego en Jesús a través de forma corporal en el Nuevo Testamento. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, lo dice de forma categórica y sin dudar, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, lo que está diciendo aquí que Jesús se sacrificó a través del acto de la cruz, menospreciando aún su propia vida a fin de darnos la salvación y sentarse a la diestra del trono de Dios. Pero aquí en Hebreos 12:2 deja muy claro que el autor y consumador de la fe es Cristo, ¿sí? Es el autor el que la crea y es el que la consuma, el que la trae, la representa y la muestra. Pregunta, pastor, en el Edén, cuando el Señor le habló a Adán y Eva, ¿estaba Jesús? Claro que estaba Jesús, por supuesto que estaba Jesús. Y el Espíritu Santo también. Primera de Pedro 1, 19, 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Este versículo nos está hablando de que tenemos que tener la fe y la creencia de lo que Jesús hizo como autor y consumador de la fe, ¿sí? Morir por nosotros en la cruz. Ahora que ya sabemos lo que es la fe y cuál es el origen, y no es algo que uno adquiere cuando viene a la iglesia. Cuando uno viene a la iglesia, redirecciona su fe al lado correcto. Cuando uno viene a la iglesia, viene con poco amor, o el amor, de alguna manera, la Biblia dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará, o viene con poco amor, producto del dolor, y cuando llega a la iglesia y conoce a Cristo, ese amor comienza a ampliarse y a redireccionarse, ¿sí? Y ocurre lo que le pasó a Jeremías cuando el Señor le dijo, Jeremías, saca lo precioso de lo vil que tienes en tu corazón. O sea, saca de tu corazón lo precioso de lo vil para que lo precioso sea lo que florezca y lo vil es lo que hay que arrancar. Entonces, todas esas emociones que el ser humano tiene, a través de Dios las comenzamos a desarrollar. Entonces, lo que quiero decir con esto no es que la fe aparece cuando llego a la iglesia. Ya hay un cierto grado de fe natural en el ser humano y lo que hacemos cuando conocemos a Cristo es descubrir el origen de la fe y descubrir que Él es el autor y consumador de esa fe. Y aplicamos esa fe en el lado y dirección correcta. Recordemos que el mundo antiguo, casi por no decir el 100%, las personas tenían fe en deidades paganas y tenían miles de dioses. En la India no hay menos de 500 dioses, en minúscula, ¿no? Deidades creadas por el ser humano. No hay lugar del mundo en donde el ser humano no haya creído en algo. Los indios se postraban ante los tótem, que eran palos pintados con forma de astros o con forma de animales, y los mencionaban a ellos como sus dioses. Hasta el día de hoy, en una sociedad en donde supuestamente la ciencia opacaría, entre comillas, la creencia, todas las rutas de la República Argentina están plagadas de banderas rojas y adoración a un ser que ni siquiera se sabe si existió, como el Gauchito Gil. O sea, la fe ya está, lo que pasa es que la gente la redirecciona en caminos equivocados. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí, porque los caminos de los hombres parecen buenos, pero su final es de muerte. Y donde vayas va a haber manifestación de la fe. Por ejemplo, en los países europeos ya adoran al diablo de forma directa, tienen hasta iglesias satánicas, hasta hacen recitales adorando al diablo y hacen actos. Cuando en Suiza construyeron un túnel, una obra fastuosa, por cierto, que pasaba de una ciudad a otra
y cuando lo inauguraron hicieron una obra de teatro magnificando a Satanás, públicamente y filmada y pasada en el mundo entero. En Brasil, en el último carnaval de Brasil, se obsesionaron, porque los carnavales representaban muchas cosas, no solo paganismo, representaban una buena carroza, la carroza de un avión, de un animal. Pero en este último carnaval, el 90% de las carrozas del carnaval carioca brasilero fue figuras satánicas y de alguna manera desacreditar el concepto de Cristo. Hasta hicieron una representación del diablo arrastrando a un Jesús en el piso, que era una persona disfrazada de Jesús y otra disfrazada del diablo. Ahora, uno dice, vivimos en el siglo XXI, el hombre quiere ir a la luna, ya está el Marte a través de sus diferentes robots que mandaron, ya llegaron allá, están mandando fotos, quieren adentrarse en el espacio para ir a un planeta más, estamos hablando de visitar el espacio como turismo, y en pleno siglo XXI el ser humano manifiesta su fe, equívoca por supuesto, con manifestaciones como esta, uno de los carnavales más grandes del mundo, representando el 90% de sus carrozas al diablo, ¿sí? Supuestamente a un ser que no creerían en él. Porque si existe el diablo, tiene que existir Dios, porque en el único lugar escrito que aparece la palabra diablo, Satanás, serpiente antigua, es en la Biblia. Y si hay alguien que más lo mencionó y lo atacó, fue Jesús mismo. Pero ahora que ya sabemos el origen de la fe, que ya sabemos que la fe ya está, simplemente tenemos que desarrollarla como fruto y a veces como don, vamos a ver cuáles son los beneficios, las utilidades de la fe en nuestra vida. Bien, las personas que desarrollan la fe en Dios, en Jesús, autor y consumador de la fe, inicialmente nos da el derecho a ser llamados hijos de Dios. Eso es un dato muy importante. En términos humanos, la paternidad se mide por la prueba de ADN, pero en Dios es por medio de la fe. O sea, ¿cómo sé, pastor, que su hijo Lautaro es su hijo? Bárbaro, le saca sangre, agarran una célula, ven el ADN, me sacan sangre a mí, le sacan sangre a mi esposa, ven el ADN y tiene que haber una compatibilidad de ADN. ¿Saben lo que es el ADN o estoy hablando? ¿Sí? El ADN es nuestro código genético, están todas las células. La ADN es adenosín desoxirribonucleico, no interesa, esos son los términos científicos. Son ácidos nucleicos más proteínas más otras cosas. Pero ahí está todo el código genético, ese es el que dice los colores de ojos que tengo en mi genética. Después se expresan los que se tienen que expresar. Ese dice cuál es mi estatura, dice todo, el color de pelo, ese dice te vas a quedar sin pelo a tal edad y si la ciencia no trabaja ahí, estamos perdidos, nos quedamos pelados. ¿Sí? Entonces yo puedo saber la paternidad a través del ADN. Entonces yo agarro mi ADN, agarro el de mi esposa, agarro el de Nair y el de Lautaro y científicamente ¿sí? Me dicen sí, este es su hijo o este no es su hijo, por la coincidencia genética. De esa manera actualmente se reconocen hijos o se desconocen hijos cuando hay duda en relaciones matrimoniales. Algunos dicen, no, este no, mirá, yo lo miro y no sé de dónde salió, este no es mío. Y cuando hay dudas así, la gente recurre legalmente al ADN y el juez, después del perito médico, le dice, mire, sí, es suyo. Y pero yo soy remorocho y este parece un gringo. Bueno, pero mire su árbol genealógico, capaz que su abuelo o tatarabuelo eran gringos. Y usted, su hijo, expresó en su genética a ellos y no a usted. Porque algunos dicen, todos tenemos ojos oscuros, pero este sacó unos ojos verdes bárbaros. Bueno, pero el abuelo los tenía. Ah, bueno, ahí está. Si el abuelo los tenía, o el tatarabuelo los tenía, o el bisabuelo los tenía, los puede expresar. Ahora, ¿cómo determinamos que somos hijos de Dios? Por la fe. Si usted no tiene fe en las Santas Escrituras y en Dios, jamás va a poder
llamarse hijo de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, fe, creer es fe, fe y creer son sinónimos, en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no tengo relación genética con Jesús, ni siquiera por la raza, pero sí tengo una relación espiritual a través de la fe y me convierte en hijo de Dios el hecho de que creo en Él. En el momento que usted dice, pastor, yo creo en Dios, creo en Jesús, creo en lo que Él me dijo y lo que Él hizo, usted se convirtió en un hijo de Dios. Puede que sea una oveja negra o sea una buena ovejita, pero esto es harina de otro costal. Dios a sus hijos le va a exigir cosas y si sus hijos las cumplen, les va a dar beneficios. Si sus hijos no la cumplen, les va a dar castigos, como cualquier padre hace con los hijos, ¿verdad? Si mi hijo cumple con estudiar, con lo que yo le pido, vendrán beneficios. Si mi hijo no me cumple, vendrán castigos. ¿Ok? Bien. Esta es la primera utilidad que le encontramos a la fe. Nos transformamos en hijos de Dios. Nos otorga la salvación. Esto es importantísimo, presten atención, nos otorga la salvación. La salvación no está limitada a la raza o a la condición física, ni al estatus social que tengamos. La salvación está confinada a la fe. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, que si usted está parado en esa silla y el predicador dice, bueno, vamos a hacer una oración, aquellos que quieran aceptar en su corazón, porque la Biblia dice que con la boca se confiesa para salvación, y la persona que hace la oración de entrega no cree con el corazón, no va a ser salva. Porque para que sea salva no solo lo tiene que confesar con su boca, sino creer con el corazón. Y si es un mudo pastor y no lo puede confesar con la boca, por eso tiene que creer con el corazón, porque un mudo no va a poder decir Señor Jesús, lo dirá en su mente, nada más. Entonces tiene que creer con el corazón. ¿Qué es creer con el corazón? Creer con el alma. ¿Qué es el alma? Es el conjunto de raciocinio, inteligencia, emociones y voluntad. Con todo eso tengo que creer. Entonces ahí adquiero la salvación, por creer. Bien. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otra vez aparece la fe. Juan 11:25-26. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hablando de la salvación del alma y la vida eterna, ¿no? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice el Señor a sus discípulos, ¿ustedes creen en esto? Para que la respuesta diga, sí, Señor, creemos en esto. Entonces, la fe nos otorga la capacidad, volví atrás, para los que están en las redes sociales, la fe nos otorga la capacidad de ser llamados hijos de Dios y nos otorga la salvación, no menos que la salvación, ¿sí? Bien, sigamos. Nos permite agradar a Dios. Todo lo que un creyente hace debe hacerlo con fe, para que sea válido a los ojos de Dios, para que eso sea hecho para Dios y no para vanagloria o dádivas del hombre. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si yo vengo a la iglesia, levanto mis manos, oro, canto, y no tengo fe, no le puedo agradar a Dios por más que esté aquí. Pastor, ¿tiene un ejemplo? Sí, por supuesto. Caín y Abel, los dos hacían sacrificios para Dios. Los dos tomaban un lugar, un tiempo, uno iba y buscaba animales, los más lindos, los más gorditos, y los sacrificaba para Dios. Ese era Abel. Y luego venía Caín, que trillaba la tierra, agarraba sus granos, pero no agarraba los mejores, agarraba la peor porquería que encontraba, daba lo peor y hacía el mismo ritual que Abel. Sin embargo, dice que en un momento Dios le habla a Caín, le dice, Caín, tu ofrenda no es válida, tu ofrenda no me agrada, haz como tu hermano Abel y vas a ser bendecido.
¿Qué hizo Caín? Fue y mató a su hermano. Dijo, no, no voy a hacer esto. No creo en lo que Dios me está diciendo, no acepto lo que Dios me está diciendo. Pero fíjense que Caín también hacía todo el ritual. Entonces aquí puede venir a la iglesia gente que haga todo el ritual, que se vista como cristiano, que piense como cristiano, que hable como cristiano, que cante como cristiano, pero si no lo hace con fe, entonces a Dios no le va a agradar. ¿Sí? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que crea que Dios lo ve y que lo hace para él y que es galardonador de lo que le buscan, que está el galardón por buscarlo, ¿sí? El premio, eso es el galardón. ¿Se entiende? Nos permite la fe agradar a Dios. Entonces, con fe me transformo en un hijo de Dios. Con fe obtengo mi salvación y con fe agrado a Dios. Nos da firmeza en nuestras convicciones, nos permite estar firmes en las pruebas, las luchas y tentaciones de este mundo. Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La fe nos permite firmeza, nos permite adquirir cierta condición para las pruebas y las luchas y tentaciones de este mundo. Entonces, pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. O sea, hoy está acá en la iglesia, mañana no está. Hoy cree, mañana no cree. Hoy alaba a Dios, mañana odia a Dios. Hoy dice que Dios es lo mejor que le pasó en la vida y mañana dice que lo mejor que le pasó en la vida, no sé, es que le hayan puesto Netflix en su televisor. Entonces, la fe nos va a permitir estar firmes en las pruebas, nos va a permitir estar firmes en las luchas y resistentes en la tentación. Es un estímulo para el creyente. Así como el agua, el medio de vida es para un pez y el oxígeno de la atmósfera es el medio de vida de una persona, la fe es el medio de estímulo y de vida para un creyente. Un creyente, si no tiene fe, es imposible que pueda desarrollar su vida cristiana. Si el pez no tiene agua, no va a desarrollar su vida de pez, va a morir. Si no hay oxígeno en la atmósfera, nosotros no vamos a poder desarrollar nuestra vida humana tal cual como la conocemos ahora, vamos a morir. Y si un creyente no tiene fe, no va a tener el estímulo necesario para desarrollar su vida espiritual y va a morir espiritualmente. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. O sea, pastor, ¿cómo va a vivir mi vida espiritual? Por fe. Y si yo no tengo fe, iba a morir tu vida espiritual. Quizás vivas no sé cuántos años en esta tierra, físicamente, pero tu vida espiritual estará muerta. No sabrás lo que es la presencia de Dios, lo que es un llamado de Dios, lo que es un servicio a Dios, lo que es un plan de parte de Dios. Nada de eso formará parte de tu vida. De hecho, la gente que hoy no tiene a Cristo no está justificada por Cristo, por lo tanto su fe está muerta en sí misma y no entienden nada de lo que es la búsqueda y el servicio a Dios. La fe nos permite llenarnos del Espíritu Santo. Y este a su vez nos llena de frutos, que son abundantes como ser la paz, amor, gozo, templanza, etc. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y uno dice, ¿qué son ríos de agua viva, pastor? Yo tengo fe en Cristo, ¿qué son ríos de agua viva? ¿Me podría explicar? Bueno, los ríos de agua viva es cuando una persona llena del Señor, porque cree en Él, se llena de gozo, se llena de satisfacción, se llena de esperanza, se llena de objetivos, se llena de planes, se llena de la búsqueda de Dios, empiezan a aparecer todos los frutos, paz, amor, gozo, templanza, benignidad, gozo, bondad y bueno, muchos más, por supuesto. Y esa persona comienza a tener en su interior una vida muy fructífera, ¿sí? Que otras personas la tienen muerta o no tienen. La fe nos provee de victoria.
ante los desafíos de este mundo. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, todo el que es nacido de Dios va a lograr vencer este mundo. Tentaciones, pruebas, luchas, aflicciones, angustia, dolores, todo. Lo va a poder vencer. ¿Sí? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Creer en los mandatos. Adán y Eva hubiesen vencido la tentación, sí. Hubiesen vencido a la serpiente antigua que se les presentó para convencerlos de que cometan semejante error, sí. ¿Y cómo lo hubiesen logrado? Creyendo en lo que Dios le dijo, no comas de ese fruto, porque ciertamente el día que comas de él, pereceréis o moriréis. Si ellos hubiesen creído, o sea, hubiesen tenido la creencia, la fe en el mandato de Dios, hubiesen vencido al mundo que se les presentó a ellos, ¿verdad? Que fue la tentación. Bien. La fe también desata las maravillas de Dios en la tierra. Los milagros siempre ocurrieron en situaciones de fe. Recuerdan ustedes, hay muchos versículos, cuando vino el centurión romano y le dijo, Señor, quiero que sanes a un siervo mío. Y el Señor le dijo, bueno, ahora voy. No es necesario que vengas. Solo di la palabra y él se sanará, porque yo soy un hombre sujeto a dar órdenes y yo digo, haz esto, haz lo otro y se hace. Si tú dices que se sane, él se sanará. Y el Señor dice que se asombró, se maravilló y dijo, no he hallado tanta fe, ni siquiera en el pueblo de Israel, hallé en un centurión romano, en un soldado romano. Y se admiró de la fe que ese hombre tenía y ocurrió un milagro, se sanó su siervo. Y cuando iba llegando a la casa, no sabemos la distancia, dice que salieron los otros siervos y le dijeron, desde el momento, y coincidieron los momentos, él calculó los momentos, y él se dio cuenta de que cuando el Señor le dijo, ve, que por tu fe él estará sano, él fue sano. Otro ejemplo, la mujer sirio-fenicia, que dice que se metió entre la gente que tenía una hemorragia genital, y se metió entre la gente y tocó el manto de Jesús. Y la Biblia dice que Jesús sintió que salió poder de él, virtud de él. ¿Sí? O sea, se dieron todas las condiciones para que haya un milagro. Y cuando la vio, ¿qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Por la fe se obtienen milagros. Cuando los 4 amigos rompieron el techo de una casa para que bajara al paralítico en su lecho a la presencia del Señor, no podían entrar a la casa donde Jesús estaba enseñando, se subieron al techo, lo rompieron, lo bajaron. El Señor agarró a esa persona, le dijo, tus pecados son perdonados, vete, toma tu lecho, y por la fe de ellos se ocurrió el milagro. Entonces, la fe desata milagros. Luego, esto va a estar publicado en la red, puede ir viendo todas las cosas. Obviamente que no vamos a mencionar todas, sino las más importantes, o no sé si las más importantes, porque todo lo que es de Dios es importante, pero bueno, lo más destacado quizás. Entonces, recuerden que la fe desata las maravillas de Dios. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si crees, verás la gloria de Dios. En esta tierra o quizás no en esta tierra, en la venidera, pero verás la gloria de Dios. ¿Sí? Bien. Nos otorga una visión de cómo conducirnos en la vida. La fe va a ser como una brújula para nosotros de cómo conducirnos en la vida. Nos enseña a ver la vida de forma diferente, podemos ver la eternidad, aspecto que el incrédulo no puede analizar ni ver. También vemos las dificultades de otra forma, sabiendo que todo ayuda bien a los que aman a Dios y percibimos la vida a la manera de Dios. Segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Les doy un ejemplo. José fue entregado por sus hermanos, ¿sí? A muerte. Primero lo querían matar. Hablo de José del libro de Génesis, el hijo más chico por ese momento de Jacob. Luego tiene José un hermano que se llama Benjamín, que es más chiquitito que él. Pero estoy hablando que cuando a José le pasa esto, él era el más chico. Su padre lo quería mucho, Dios le había dado hermosos sueños, donde lo exaltaba a él como su hijo y donde parte de la tierra se postraba ante él
por voluntad de Dios. Y José vivía por fe y andaba por fe y no por vista. Pero dice que sus hermanos lo entregaron a muerte cuando él los va a visitar al desierto. Ellos eran cazadores, recolectores. Dice que deciden matarlo por envidia. Después uno intercede por ellos, no lo mata, pero lo tiran en una cisterna para que muera ahí. Después vuelve a interceder su hermano por él y deciden sacarlo de la cisterna. Y para no llevar la culpa de un homicidio, lo entregan a una compañía de beduinos como esclavo. Los seres humanos se comercializaban como hoy se comercializa la carne o las verduras. Y lo venden a los beduinos. Imagínense, José dijo, ¿y dónde está mi Dios? Podría haber dicho, me abandonó, etcétera, etcétera. Luego José en Egipto es acusado falsamente de un supuesto abuso que nunca cometió a la esposa de un regente del faraón muy importante y termina en la cárcel. Del desprecio de sus hermanos a la injusticia del mundo. Todo eso sobre José, que ya les aclaro es una cristofanía, ¿no? O sea, en la vida de José se ve reflejado lo que le iba a pasar a Jesús también. Estando en la cárcel, José sigue recibiendo de parte de Dios sueños e interpreta los sueños de dos personas, un copero y un panadero. En definitiva, esto le permite salir de la cárcel y estar frente al faraón e interpretarle un sueño al faraón, ¿sí? Que era como el presidente de Egipto, sería la autoridad máxima de Egipto. El sueño que le interpreta es un sueño que le va a traer 7 años de prosperidad para luego venir 7 años de escasez. Pero eso va a hacer que él, con forma muy inteligente, logre desarrollar la economía de Egipto y el faraón lo nombra gobernador. O sea, una autoridad máxima después del faraón, José. ¿A qué quiero ir con esto? Los hermanos de José tienen hambre porque hay escasez y vienen a Egipto y él se da cuenta que son sus hermanos. Y José empieza a armar una treta como de venganza. Y a uno lo pone en la cárcel, a otro lo saca y así hace un montón de cosas. Parecía como que José se quería vengar de ellos porque lo habían traicionado. Hasta que los pone en una mesa todos juntos, ordenados por el orden de edad. Y descubre que hay un hermano menor que había nacido cuando él estaba preso en Egipto, que se llama Benjamín. Y lo retiene con él y bueno, se arma toda una cuestión familiar. ¿Qué quiero decir con esto? En un momento dice que José no aguanta más. No aguanta más su angustia. No aguanta más todo lo que pasó. Y se levanta de la mesa y va a llorar a la presencia de Dios. Indudablemente cuando él sale dice unas palabras que si bien la Biblia no lo deja escrito, queda más que claro que en esa angustia, como dice la Biblia, el que está angustiado haga oración, Dios le habló al corazón. Y en un momento José, en vez de continuar con la venganza, que inclusive los podía decapitar si quería, le dice a sus hermanos que se queden tranquilos, que él era José el que habían entregado, que Dios había preparado todo esto para ese momento. O sea, del plan de homicidio de los hermanos, del plan de injusticia contra su vida, Dios en un acto, en su oración, en su fe, en la búsqueda, le revela a José en su corazón que todo lo que había pasado era para que él sea glorificado en ese momento. Y se cumplirían los sueños de que todos se postraban ante él, tanto Egipto como su propia familia. Y ahí se cumple que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y eso es lo que el mundo no entiende. Ese es el plan que el mundo no entiende ni comprende. Que todas las cosas que un cristiano vive sean dolorosas. No sean dolorosas, están dentro del plan de Dios. Señor, Señor, le dijeron los discípulos, ¿por qué ese hombre está así? 18 años o más con esa enfermedad. ¿Pecó él o sus padres? No, le dijo el Señor. No pecó él ni pecaron sus padres. ¿Y por qué está así? Para que se vea mi gloria hoy. Y dice que el Señor lo sanó. Y esa persona, en un futuro, seguramente hubiese dicho, gracias a esta enfermedad,
pude conocer la gloria y el poder de Dios. Son pocas las personas que en su camino de fe logran ver a Dios en sus debilidades, en sus pruebas, en sus luchas, en sus pérdidas. Son muy pocas las personas que lo logran. Un ejemplo, Job. Dice que Dios permitió que Satanás le toque su cuerpo, le toque su familia, le toque su prosperidad. Su mujer lo miró y dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo, has hablado como una mujer cualquiera, si Dios da y Dios quita, bendito sea Dios. Y en él vemos otra persona que entendió que más allá de las cosas que nos pasan, la fe nos conduce en la vida con otra manera de ver la vida. Para el cristiano, la pérdida de un ser querido es un tiempo de espera para volver a verlo. Para el que no es cristiano, la pérdida del ser querido es un dolor eterno y un desazón para el resto de su vida. Es así de simple. Para nosotros, la pérdida de nuestros seres queridos es un tiempo y decimos, ya nos va a tocar a nosotros y nos vamos a reencontrar. O sea, la pérdida es un espacio de tiempo en donde no estamos con la persona que queremos. Para el mundano, para el que no conoce a Cristo y el que no tiene fe, la pérdida es la extinción de su ser querido. Listo, desapareció, nunca más. Ya está, estará ahí polvo estelar o lo que sea. ¿Entienden? Entonces ahí vemos que la fe nos otorga una visión de cómo conducirnos en la vida. Te pasa algo en el trabajo y dices, bueno, el Señor tendrá algo mejor. Seguramente si me echaron acá, Dios me va a dar algo mejor. El del mundo ya está buscando un cuchillo y una pistola para decir, bueno, ahora va a ver mi jefe quién soy yo. Entonces nos conducimos por la fe de otra manera muy diferente. Bien. Es poder en la oración. La oración sin fe es ineficaz. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, es poder para orar. Si tengo fe, mi oración va a ser poderosa. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Nos trae santidad física, mental y del alma. Marcos 10:52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, la fe a este le trajo salud física. ¿Sí? Santiago 5:14-15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, la fe nos trae sanidad y santidad mental, física y del alma. Porque con fe podemos sanar nuestros pecados. Cuando nos acercamos a Jesús, y hay personas, yo he ministrado personas que cometieron errores, pero gravísimos, gravísimos, que la única manera que ellos pueden encontrar el perdón es creyendo lo que Dios les dijo, porque si no, no podrían encontrar. Perdón, una persona que daña a su hijo, por ejemplo, no puede encontrar perdón alguno si no es a través de la fe y de que su pecado será perdonado, porque jamás va a encontrar perdón de lo que hizo. Una persona que abusó a alguien jamás va a encontrar el perdón, sino o que cometió un homicidio a un inocente, una mujer o un varón que abortaron, y cuando se cruzan con Jesús y entienden que cometieron homicidio, la única manera que esa persona encuentre sanidad en su alma es que se cruce con la fe de nuestro Señor. Si no, se va a ir con el dolor y el puñal clavado en su corazón por el resto de su vida. ¿Sí? Por eso cuando Judas, que no se arrepintió, si no tenía remordimiento, tiró las monedas de plata, fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque no encontró en la fe, en la creencia en el Señor, el perdón. No lo pudo encontrar. No tenía fe, obviamente, ni creía. La fe nos justifica, y ya vamos terminando. Es imposible que las personas sean justas por sí mismos, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y por más esfuerzo que podamos hacer para no cometer errores, igual nos equivocamos. Por tal razón debemos ser justificados por Dios. Mi justicia no me puede salvar, es imposible, no hay ningún ser humano que sea justo. Es más, cuando le dijeron a Jesús, maestro bueno, le dijo, ¿por qué me dices bueno? El único bueno es Dios. ¿Sí? Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La fe nos justifica.
Señor, yo creo en ti. Por lo tanto, creo que tú me harás justo, porque nunca voy a poder ser justo por mis conductas, es imposible. Jamás. Los errores abundan, las equivocaciones son frecuentes. La única manera de ser justificados es por la fe que tenemos en el Señor. La fe logra que obtengamos confianza en nosotros mismos y logremos aún metas imposibles. La fe fortalece nuestra confianza, entendiendo que Dios está con nosotros y nos protege y nos ayuda. Logramos vencer vicios o situaciones antes imposibles. Hay muchas personas que dijeron, pastor, jamás hubiese dejado de fumar si no hubiese venido a la iglesia. Eso es la fe, creer en que Dios puede hacer un milagro y lo hace. Pastor, jamás hubiese dejado de decir malas palabras si no venía a la iglesia y creía en el Señor. Pastor, jamás hubiese dejado el alcohol si no me hubiese cruzado con Cristo. Entonces ahí vemos que la fe hace que en nosotros se produzcan metas que antes eran imposibles. Yo conozco jóvenes que dicen, pastor, yo era un burro, pero un burro como Platero y yo, así, con las orejas, pero desde que empecé a ir a la iglesia, a orar, a leer la Biblia y a creer en el Señor, me entró en mi corazón el deseo de estudiar y jamás me imaginé que yo me iba a recibir de algo. Pensé que me iba a recibir de cactus o de burro, pero ahora tengo, aunque sea, estudié esta carrera, hice esto. Claro, porque la fe genera eso. La fe genera metas que antes no eran alcanzables. Metas que uno decía, jamás voy a lograr esto. Como la felicidad en la familia. Pastor, yo pensé que mi familia iba a morir en la desgracia de la locura. Pero desde que venimos en la iglesia, cordón de 3 dobleces difícilmente se rompe y encuentro en mi hogar un lugar de paz y de tranquilidad. ¿Sí? Antes en el mundo, jamás. Porque la fe logra cosas que para nosotros antes eran imposibles. Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que le dice, lo que diga será hecho. Voy a tratar de explicar este versículo. Cuando la Biblia se refiere al monte, no se refiere a una montaña, porque ¿qué sentido tiene que yo vaya y le diga al Cerro Chaltén, a ver, Cerro Chaltén, sal de aquí y ponte aquí? ¿Para qué quiero hacer una cosa así? Ese monte representa una dificultad, ese monte representa algo invencible, ese monte representa algo imponente. La vez pasada fui a la convención de Mendoza y no conocía Mendoza, y cuando vi esas precordilleras dije, wow, si esto se te cae arriba, que Dios te ayude. Era imponente lo que veían mis ojos. Estaba parado frente a una muralla que subía hasta el cielo de piedras, rocas y montaña. Ese es el significado si le dijeres a este monte, le vas a decir a tu problema, sal de aquí, vete allí. ¿Sí? Ese monte puede ser un vicio, puede ser un pecado, puede ser una debilidad, puede ser una situación de tu corazón, de tu mente. Pastor, antes de venir a la iglesia era recelosa y el celo es como un monstruo asesino que destruye el alma de cualquiera. Las personas que sufren de celos son personas que padecen a nivel de un paciente con psiquiatría. Sufren, lloran, les duele, inventan, el diablo le habla a la mente de una manera, le digo porque he ministrado mucho esto, le habla a la mente de una manera brutal, crea cosas que no existen, básicamente alucinan, básicamente tienen alucinaciones visuales y mentales en todo momento. Le llega un mensaje a la señora o a la esposa o al esposo y él ya se imaginó o ella se imaginó otra cosa, ya hay alucinaciones auditivas, visuales, mentales. ¿Sabes cuántas personas cuando llegaron a la iglesia me dijeron, pastor, Dios me sacó esto? Que para mí era imposible, era como un monstruo que me estaba destruyendo a mí, iba a destruir a mi familia y todo lo que tenía alrededor. Y ahora ya no lo tengo. Ahora ya no lo tengo porque siento el amor de Dios, porque tengo fe en Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y sacarse ese peso, como las fobias también, del corazón, es muy importante. Antes era imposible y a veces la gente tenía que recurrir a la ciencia para vencer esto, ¿sí? A medicarse, digamos. Mateo 17:20, Jesús le dijo, porque vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Está hablando de que aún con poca fe,
vamos a lograr cosas que antes para nosotros eran inviables o imposibles. Actúa como fruto y como don. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa que actúa como fruto y como don? Como fruto actúa que va creciendo nosotros cada vez más. Como creyentes cada vez tenemos que tener más fe. Una fe genuina de que creemos en Dios, que creemos en todos sus mandatos. O puede actuar como don. ¿Qué es que la fe actúe como don? Actúa como don, por ejemplo, si yo o usted, o bueno, pongamos mi ejemplo, yo estoy ministrando y de repente Dios pone el don de la fe. Y digo, bueno, esa persona que está postrada en su silla de ruedas, en el nombre de Jesús, levántate. Y se levanta. Ahí actúa el don de la fe. Yo no ando por la calle levantando personas de la silla de ruedas. Ni tampoco me voy a un cementerio a poner las manos en la lápida para que Dios levante los muertos. Sería una locura. Esa no es mi fe natural. Mi fe natural, como fruto, es que creo en Jesús, creo en la resurrección, pero por momentos en la vida de un cristiano puede aparecer el don de la fe. Y es una fe superior, es una fe mayor en un momento dado para algo dado, ya sea la liberación de una persona, orar por la sanidad de alguien o de uno mismo. Eso es el don de la fe, que puede actuar en cualquier cristiano en un momento específico, en una hora dada y para algo específico. ¿Se entendió eso? No confundan don de fe con el fruto de la fe, son dos cosas diferentes. Por lo general, ningún cristiano anda caminando con ese don constantemente. Ese aparece en situaciones X. Por ejemplo, cuando el Señor le puso en el corazón a Pedro que resucite una persona. Ahí operó el don de la fe. Después no andaba Pedro resucitando a todo el mundo. La gente se seguía muriendo como cualquier mortal en la tierra. Primera de Corintios 12, 4, 9. Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Y a otro palabra de ciencia. Por ejemplo, yo digo, bueno, aquí me dice el Señor que hay una persona que está padeciendo de cálculos renales. El Señor te dice que hoy te va a sanar. Y hay un hermano que está y dice, ese soy yo. Eso es palabra de ciencia. Palabra de sabiduría es cuando Dios dice, bueno, voy a revelar un concepto de la palabra de Dios que por ahí era oculto para muchas personas, una llave para entender un versículo, y Dios dice, bueno, así como, a ver, por ejemplo, palabra de sabiduría es como cuando Jesús le dijo a los discípulos, les voy a dar la señal de Jonás. ¿Qué dijeron? De Jonás sabemos, lo tragó un monstruo marino, al tercer día lo puso en las costas de Nínive, y el Señor le dijo, palabra de sabiduría, ¿ustedes no sabían eso? Yo soy la señal de Jonás. Y abrieron los ojos como el dos de oro, y dijeron, ¿qué es esto? Y el Señor le dijo, ¿ustedes quieren conocer la vida? Las Escrituras hablan de mí. Y les reveló el significado profundo de lo que significaba el acto de Jonás. Y vieron que Jonás no solo era la experiencia de una persona, sino que también formaba parte de una cristofanía. ¿Sí? ¿Qué otras cristofanías hay? La serpiente en el desierto, la roca que Moisés golpeó y dio agua. Y el Señor, eso era palabra de sabiduría para ellos. ¿Sí? A veces los pastores están predicando y aparece este don y el hermano dice, wow, este versículo lo escuché 100.000 veces y el mismo pastor cuando está predicando dice, no sabía que venía por este lado. Eso es palabra de sabiduría. Palabra de ciencia, a otros fe por el mismo Espíritu. Aquí aparece la fe como don, no como fruto. ¿Todos tenemos que tener la fe como don? No. La fe como don es un regalo que Dios le da a personas X en un momento X. Normalmente está ligada a milagros, a situaciones sobrenaturales, que tiene que actuar esa fe. Como que yo diga, bueno, ahora me dice el Señor que esa silla va a flotar. Y todos van a mirar y decir, el pastor está loco. Y la silla flota. Ahí está operando el don de la fe. Yo no vengo a la iglesia y digo, tengo fe que hoy todas las sillas van a flotar. Porque digo, estoy loco si hago eso. Van a decir, el pastor se rayó.
Pero capaz que Dios me dice, quiero que hagas un milagro extraordinario para que la gente crea y emitas esa palabra de autoridad. Bueno, eso es el don de la fe, que normalmente Dios lo usa en personas cuando va a ocurrir algún milagro extraordinario. No todos manejan este don, sí, y no en todo momento, pero sí el fruto de la fe tiene que estar constantemente. La fe será probada, sí, señores y señoritas y señorones. La fe va a ser probada como el fuego. Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si el oro se prueba con fuego, la fe se va a probar aún más. ¿Qué es probar la fe? Y van a ocurrir cosas, tentaciones. ¿Cómo probó la fe de Jesús el Espíritu? Y bueno, lo llevó al desierto y después de 40 días de ayuno, tuvo hambre y le dijo convertir las piedras en pan, una necesidad básica. Y fue probada su fe. Y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Luego lo puso en el pináculo, le dijo que se tire, le recitó el Salmo 91, tus ángeles mandarán que... Y el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y así la fe de Jesús fue puesta a prueba, como también la de los discípulos, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, la fe de Pedro todavía no estaba desarrollada y cuando llegó la hora de la acusación de Jesús en el pretorio, lo negó 3 veces. Y luego, según cuenta la historia secular, Pedro murió crucificado boca abajo. No lo sabemos, eso no lo dice la Biblia, lo aclaro, lo dice la historia secular, pero que murió con Cristo sin duda alguna. Entonces vemos cómo su fe creció como fruto, ¿sí? Pero fue probada. Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo tenemos la fe? Y terminamos. Primeramente, la fe es un regalo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya venimos con eso. Cuando el Señor sopla espíritu de vida en nosotros y pone el espíritu y el alma y el cuerpo, las 3 cosas, el cuerpo del polvo, el alma que está en nuestro cerebro, que son las emociones, la voluntad, el raciocinio y la inteligencia. Luego dice, en todo esos conjunto de emociones y todo ese conjunto de lo que somos nosotros como alma, pone la fe. Es un regalo de Él, ¿sí? También se obtiene por escuchar y leer la palabra de Dios. Mateo 13, 31, 32. Otra palabra le refirió el Señor diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Qué está diciendo el Señor? La fe es como un grano de mostaza que va a crecer en tu corazón y viene por el escuchar la palabra de Dios y creer en Dios. Y a medida que sigas escuchando la palabra de Dios y creyendo en Dios, esa fe va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, ¿sí? Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Le pidió que le aumente la fe, que le ayude a sacar esa incredulidad. Romanos 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No podemos tener fe en quien no escuchamos y en quien no conocemos. Para tener fe en Jesús tenemos que creer que Él existe. Y para saber y creer en lo que Él nos pide, tenemos que leer su palabra y saber lo que Él nos manda, ¿sí? Entonces la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Fin. ¿Alguna pregunta? Ahí está el micrófono, si alguno quiere hacer alguna pregunta sobre el tema de la fe, me pregunta y si no ya vamos terminando la reunión. ¿Alguna pregunta por este sector? ¿Les quedó claro qué es la fe? Les invito a que vuelvan a leer este estudio bíblico, sobre todo las utilidades que tiene la fe, para que sea un fruto bien desarrollado en su vida. O sea, el fruto del cristiano no es que son varios. Todo como diciendo, bueno, yo tengo mucha fe, pero no tengo templanza. No, el fruto es uno, que va creciendo con diferentes gustos, si queremos decirlo así. Y de dentro de esos gustos
como la templanza, la bondad, la benignidad, el gozo, la paciencia, el servicio, que forma parte de los frutos a Dios. No crean que Gálatas, el libro de Gálatas menciona todos los frutos. Toda la Biblia menciona mucho más frutos del Espíritu Santo. Esos son algunos nomás. Y dentro de estos frutos está la fe y lo tenemos que desarrollar, ¿sí? Nuestra fe tiene que ir en crecimiento día a día como creyentes, porque nos va a permitir llegar a todos estos utilidades que acabamos de mencionar. Por supuesto que hay muchas más. Mencionamos lo que consideramos quizás más predominante. Bueno, si no hay más preguntas, invito a los músicos, vamos a orar por la prosperidad y vamos a terminar esta reunión alabando a Dios. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Voy a invitarte que te puedas poner de pie. Ha llegado el momento donde vamos a orar por cada uno de los diezmos, de las ofrendas, de las donaciones que damos en obediencia al Señor, aún aquellos que dan de su tiempo para trabajar en la obra de Dios. Ahí donde te encuentres, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar todos juntos, como dice la palabra de Dios, unánime en un solo espíritu, por tu economía, por tus anhelos, por tu proyecto, por cada proyecto del ministerio, lo que están, lo que van a venir. Hemos transitado un 2023 de la mano de Dios, lleno de bendiciones, y es así como vamos a disponer nuestro corazón delante de la presencia de Dios para orar todos juntos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amén, Padre Santo, Señor, venimos delante de tu presencia una vez más, Dios. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Dios. Padre Santo, por estar aprendiendo cada día más de tu palabra, Señor, la sana, la buena doctrina, Señor. En este día, Dios, una vez más, oramos por cada uno de los diezmos, por cada una de las ofrendas, Señor, por cada donación, Dios, por cada uno de aquellos que dan de su tiempo para trabajar en tu obra, Señor. Conforme a tu voluntad, Señor, abre esa ventana de los cielos y derrama tus bendiciones hasta que sobreabunde, como dice tu palabra, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Con un fuerte aplauso desatamos bendición de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, iglesia. Voy a invitarte que puedas tomar asiento. Quiero contarte, sabes que hemos tenido un año lleno de bendición. Campañas multitudinarias a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, difundiendo un mensaje de fe, de esperanza, difundiendo la sana, la buena doctrina, también logrando llegar a otros países a través de las redes sociales, a través de Hijos del Altísimo Río Gallego, Modo Radio del Altísimo, y las diferentes páginas que están a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, también llegando con un mensaje a través de las diferentes FM, con más de 160 radios puestas al aire. Es ahí donde están cada uno de tus diezmos, cada una de tus ofrendas, y eso es una gran bendición. Y nos vamos a ir despidiendo en fe, en victoria. Sabes que también quiero dejarte la invitación a los que están en este lugar, a los que están a través de las redes sociales. Mañana estamos de campaña. Última noche del 2023, última noche de salvación, de poder, de milagro de parte de Dios, y vamos a estar de campaña junto al pastor y doctor Néstor Camulumetti. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Que se escuchen tus palmas en esta noche. Vamos a irnos con gozo a nuestro corazón. Amén. Aleluya, Jesucristo es Rey. Aleluya, Jesucristo es Rey. Dale un grito de victoria en esta noche. Sea la gloria al que vive, sea la gloria al que reina, sea la gloria al Rey. Sea la gloria al que vive, sea la gloria al que reina, sea la gloria al Rey. Sea la gloria al que vive, sea la gloria al que reina, sea la gloria al Rey. Jesucristo es Rey, aleluya, Jesucristo es Rey, aleluya, Jesucristo es Rey, sea la gloria a Él, 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 sea la gloria.
ir bendiciendo a nuestro Dios, aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Sea la gloria a Él, sea la gloria a Él, sea la gloria a Él. Proclamaremos, declararemos que Jesucristo es Rey. Declararemos que Jesucristo es Rey. Que se escuche tu voz en esta noche también. Que Jesucristo es Rey. Proclamaremos, declararemos que Jesucristo es Rey. Proclamaremos, declararemos que Jesucristo es Rey. Proclamaremos, declararemos que Jesucristo es Rey. Sea la gloria a Él, 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 sea la gloria a Él. Dale un grito de victoria, así nos despedimos con la paz del Señor. Que Dios te bendiga.